Amigos de los tiempos, un saludo cordial. Bienvenidos a este espacio, esta entrega informativa. Estamos con la coordinadora del Instituto de Investigación de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Católica Boliviana, a Marcela Los Santos. Bienvenida, Marcela, a este espacio. Por favor, te pedimos que saludes a los que están en nuestro periódico digital y las redes sociales. Te agradezco muchísimo, Tatiana, a ti y a tu equipo por la invitación, a Los Tiempos, que es una de los medios de comunicación más respetados, y a toda la audiencia de la prensa escrita y también de la prensa digital. Si bien el tema es demasiado amplio, pero es demasiado importante y no podemos pasarlo por alto, se ha realizado una investigación y ustedes han identificado cifras cualitativas, pero al final ha habido una investigación muy importante sobre ciertas dimensiones en las que se refleja, se sigue dando esta violencia eh, sexual, ¿no? Que es lo que más preocupa contra niñas, niños y adolescentes y mujeres en Bolivia. Por favor, ¿qué datos son los que más debería preocuparnos, Marcela? Bueno, con todo gusto, Tatiana. Bueno, en realidad se trata de 5 investigaciones. Hemos estado presentando en estos días 5 investigaciones. Una de ellas, una de las más importantes, en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, UNFPA, donde hemos estudiado las normas sociales y las prácticas culturales de la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes, mujeres en Bolivia. Como bien señalas, la violencia sexual en Bolivia es uno de los problemas más acuciantes de nuestra realidad social. Solo el año pasado se han denunciado 50.000 casos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. El 60% de los casos de violencia sexual son contra niños, niñas y adolescentes. Y el 42%, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Justicia, los agresores provienen del entorno familiar. Entonces, lo que hemos hecho este tiempo ha sido más bien, ya son varios años los que nosotros, a través de una línea que tenemos que se llama Estudios sobre Violencias, precisamente hemos ido estudiando la violencia sexual desde todas sus aristas, tanto a nivel de la prevalencia de la violencia en términos cuantitativos, como bien señalabas, como también en términos cualitativos. Hemos estudiado cosas como qué pasa con las familias, con las dinámicas familiares, por ejemplo, para mantener el silencio cuando existe violencia sexual dentro de la familia, lo que llamamos incesto. ¿Qué sucede también para que existan normas culturales y para que existan prácticas que hagan que la violencia sexual sea una realidad constante en las comunidades, tanto en el área urbana como en el área rural? Hemos estudiado cómo es que cómo se genera la priorización política, porque en Bolivia existen así como oleadas de priorización, tanto política como mediáticamente, ¿no? Y qué está sucediendo para que no haya una respuesta sostenida finalmente. En fin, hay un bagaje muy interesante de investigaciones que se han ido presentando. Quizás algunos datos importantísimos que nosotros hemos ido, digamos, desarrollando en el transcurso de este tiempo. Primero que nada, una cosa que nos llama mucho la atención es que hemos preguntado a madres y padres de familia qué pasaría si sus hijos vivieran violencia sexual. Y el 90% de los padres han dicho que actuarían frente a ello, que harían denuncias, que alejarían al agresor, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando, por ejemplo, hemos trabajado en una investigación cualitativa junto a Save the Children, cuántos de los casos efectivos hemos entrevistado a sobrevivientes de violencia sexual y cuántos de los casos efectivamente, una vez que las víctimas han develado lo que estaba pasando, los padres y madres habían hecho algo. Solamente en el 30% de los casos los padres, al enterarse, habían tomado una acción. Y entonces este desbalance nos prueba y nos muestra la dificultad del silencio, ¿no? De esta cultura de silencio que hoy día atraviesa la temática de violencia sexual y que la atraviesa en todos los sistemas: el sistema familiar, el sistema educativo, el sistema legal, el sistema discursivo. No habla de esto y por lo tanto se convierte en una suerte de algo que sabemos que sucede, pero que no se habla de manera clara y efectiva. Y por eso es que hemos hecho estos 2 eventos, ayer y hoy día, para poder socializar los resultados de las investigaciones. Este punto que
tocas, Marcela, es algo que ya se ha puesto en la mesa de debate, que el agresor está en el entorno, si no es familiar, en el entorno íntimo, en el entorno de confianza. Y ahora nos Así es. dices que solamente en un 30% se da este tema de la denuncia por la familia. ¿Qué pasa en el 70%? ¿Queda la impunidad o es la Defensoría de la niñez quien ejerce la denuncia, la profesora, o queda ahí en las cifras negras, en la impunidad? Mira, Tatiana, la pregunta que haces es súper interesante. En el grupo de sobrevivientes de violencia sexual que han sido parte de la investigación de incesto, el 70% ha quedado ahí. Lastimosamente, en el 70% de estos casos, las personas, no te olvides que hay un grupo de personas que va a llegar a la edad adulta sin revelarlo, que muchas veces no se tiene la intuición de que algo ha sucedido, pero no está segura de que ha sido violencia sexual o está confundido o en el transcurso del tiempo le quedan solo relámpagos de la memoria. Pero en la gran mayoría de los casos en Bolivia, las personas develan la violencia sexual únicamente cuando llegan a la edad adulta, sobre todo en el caso de que cuando la violencia proviene del entorno familiar. Y fíjate que esta es una de las realidades más difíciles de enfrentar, porque se trata de la responsabilidad que tiene en últimas la víctima, aunque realmente no debería ser su responsabilidad, de denunciar a alguien que es parte de su familia, de su entorno familiar. Y entonces se establece un mecanismo de defensa, voy a decir así, en donde se hace un balance entre el costo que va a tener para la víctima hacer este tipo de denuncias y la tolerancia que puede tener a que siga sucediendo hasta por un tiempo determinado. En el 70% de los casos se ha llegado a la edad adulta antes de poder hacer algo, decir algo, y en muchos de ellos ya la ley ya no alcanza. Tú sabes que en Bolivia todavía no se ha aprobado la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, por lo que cuando una persona 20 o 25 años después toma la determinación de denunciar, probablemente el delito haya prescrito. Entonces, esto deja, como dices claramente en tu pregunta, en impunidad a muchos agresores, pero sobre todo a muchas víctimas sin reparación. Este tema todavía está cuesta arriba porque por los datos que nos ofreces, si nos centramos ya en este 30% de personas que han logrado hacer la denuncia, han logrado romper el silencio pese al remesón familiar que quizá ha significado, quizá que los familiares les han dado la espalda, tíos, abuelos, no sabemos, pero el sistema judicial todavía es un obstáculo para estos niños, niñas, porque se tiende todavía a la revictimización. ¿Cómo están viendo esto del sistema judicial en la atención de víctimas de agresión sexual? Pues precisamente una de las cosas una de las investigaciones que hemos realizado esta vez en conjunto con Misión Internacional de Justicia y que se ha presentado en el conjunto de estas 5 investigaciones que te menciono, ha sido la evaluación del desempeño del sistema de justicia frente a los casos de violencia sexual y violencia física contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Este estudio que ha sido llevado a cabo en 2 años ha revisado 700 cuadernos de control jurisdiccional. Estos cuadernos son donde se registran los casos, digamos, una vez que se presenta la denuncia. Los datos que hemos encontrado realmente muestran que el proceso de hacer una denuncia y luego llegar a una sentencia ejecutoriada son cuesta arriba, ¿no? De los 700 casos, el 60% han sido rechazados. Eso es que no han llegado a la siguiente etapa, a la etapa de la primera investigación, digamos, a la etapa preliminar de investigación. Después de ellos, el 2.5% solamente ha alcanzado una sentencia ejecutoriada. 2.5% alcanza una sentencia ejecutoriada en un periodo de 4 años de investigación. Hemos hecho el 2018, 2019, 2020 y 2021. Y todo en ese periodo de tiempo, solo el 2.5% había alcanzado una sentencia ejecutoriada. De ellos, la mitad eran niños, niñas y adolescentes. Entonces, una pregunta que nos ha quedado un poco en el aire es, efectivamente, puede suceder, y mira, la misma investigación habla del
ha hablado con víctimas que habían hecho la denuncia y en el 60% de los casos se retiran los cargos luego. Y no se retiran los cargos porque la persona se arrepintió, no se retiran los cargos porque no sucedió y se dio cuenta de que estaba mintiendo la víctima, para nada. Se retiran los cargos porque el tiempo de proceso promedio es entre 3 y 5 años. Ya, Entonces, en ese proceso, en ese tiempo, 5 años es todo un ciclo de vida, ¿no? Muchas cosas suceden. Entonces, y las personas deciden desistir finalmente al no ver procesos que vayan avanzando acorde a los tiempos, ¿no? Luego, entonces, con este 60% que declina y van disminuyendo, realmente nosotros hemos hecho un video que te puedo compartir ya, en por donde favor. hemos imaginado la carrera de una víctima, ¿no? Imagínense que ustedes están en un estadio, que es un estadio lleno de víctimas y que tienen que llegar a la meta. Y en el proceso se Ya, van presentando tantas dificultades. Se presentan dificultades como, por ejemplo, que hemos encontrado que las víctimas de violencia sexual tienen que declarar hasta 12 veces en distintas ah, instancias antes de que, y tienen que contar 12 veces lo que ha sucedido, se comparan digamos, los testimonios y los relatos, etcétera, etcétera, y realmente ese es un proceso que al final acaba siendo, o sea, mucho más interesante. doloroso, mucho más revictimizante también. Justo el día de ayer en la mesa de diálogo, hemos hecho una mesa, hemos tenido un evento con 210 personas, gobernaciones, alcaldías, estaba por suerte el Ministerio Público, estaba la FELCB, estaban asambleístas en la Universidad Católica. Ha sido un evento muy lindo, coorganizado por estas otras organizaciones también, por el UNFPA, por Save the Children, por Misión Internacional de Justicia y por nosotros en la universidad. Y uno de los funcionarios de la Defensoría que voy a preferir mantener en silencio para que, ¿no? Nos Claro, contaba que tienen, por ejemplo, un caso de 4 años. La niña ha sido abusada sexualmente cuando tenía 12 años y hoy en día tiene 16 años y todavía no se resuelve, todavía no pasa a la siguiente etapa de juicio oral. Entonces, muy probablemente, además, al cumplir los 18, el sistema de protección le va a quitar el apoyo. ¿No? Ya han pasado 6 años o 8 años y que, digamos, sin que haya resuelto su caso. estos datos laceran, ¿no? Laceran, niñas, tenemos que un poco idealizar, visualizar que pueden ser niñas que tienen la misma edad de nuestras sobrinas, de nuestras nietas, ¿no? Para darle una cara, un rostro a esta víctima de Mm. violencia. Pero, ¿qué es lo que pasa a futuro? Tenemos datos, tenemos estadísticas, en Cochabamba también tenemos una institución que es FUBE, también nos dan datos muy duros, pero ¿qué hacemos con los datos? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer un fuerte llamado de atención a estas instancias como es el sistema judicial, que tendría que priorizar en tiempos, en acelerar sus procesos, en utilizar todos estos recursos que tanto se avanza, ¿no? Una sola declaración, el uso de cámara Kessel. Entonces, no es hora de un llamado de atención porque no podemos seguir viendo cifras. Nosotros queremos que esto cambie, que se detenga y que haya justicia. Pues en efecto, Tatiana, pienso que el cambio tiene que venir a varios niveles. El primero es que la reforma del sistema de justicia es sumamente importante. La reforma legal, la aprobación de leyes en el marco normativo que todavía están en la Cámara de Senadores esperando ser aprobadas, como el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, como el tema, por ejemplo, del proyecto de ley que se está revisando ahora sobre violencia digital, luego la eliminación del estupro como una forma de violencia sexual y finalmente la incorporación del incesto como una tipificación específica de violación incestuosa en donde que no dependa de un agravante, que no dependa además de un criterio de alguien para decir si esto es o no incesto, sino que la denuncia pueda ir ya tipificada en ese sentido. Son algunas de las luchas que se están hoy haciendo a través de la sociedad civil, a través de FUBE, a través de otras organizaciones de esta naturaleza. Sin embargo, también a nivel legislativo, es necesario que se actúe con celeridad y que se dé la sensación de que se
o sea, de que este tipo de delitos es castigado, porque hay una sensación de impunidad, de que como tarda tanto, de que hay una dilatación en el proceso de justicia, de que además las víctimas van a desistir del proceso, de que pasa tanto tiempo para que una víctima pueda denunciar. Fíjate la dificultad que uno tiene que, para organizar en su cabeza lo que le ha pasado y explicarlo. ¿Se imaginan ese tipo de relato? Es muy difícil que alguien tenga la madurez, la sostenibilidad emocional, ¿no? Después de haber pasado por una agresión tan íntima y encima pedirles relatos que sean coherentes, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo, una de las cosas que tiene que cambiar es en el rol de las familias, por ejemplo. Nosotros creemos firmemente que las familias tienen un rol fundamental. El entorno de la familia es un entorno protector, pero este entorno protector tiene que ser abierto ante los riesgos que suceden, porque no son espacios, voy a decir, sagrados, ¿no? O digamos, estériles, en donde nada sucede. Todo lo contrario, ahí es donde se gestan los problemas y si los padres y las madres, si los miembros de las familias dan la vuelta, el rostro para no mirar de frente al problema, para no identificar que hay un comportamiento raro en los niños o que hay un hermano que está actuando extraño con su hermana, etcétera, etcétera, también hay una suerte de complicidad en esto. Luego, las escuelas tienen una responsabilidad bien importante en términos no solamente de identificar señales, sino también de brindar educación sexual integral, que sea una educación con valores, sin estereotipos, mirando de frente, desmitificando tantas cosas que se hablan sobre el tema de la sexualidad que no son ciertas. La sexualidad es parte de nuestro desarrollo humano, está vinculado a la afectividad. Y si las personas tienen un desarrollo sano de la sexualidad, sin morbosidad, ¿no? Que esté vinculado con un vínculo espiritual, todo este tipo de cosas colabora para que tengan desarrollos más saludables y relaciones más saludables, ¿no? Porque estamos hablando de que las personas que son agresoras sexuales no son enfermos, no son personas con trastornos mentales, no existe evidencia de ello, ¿no? Son hombres en su mayoría, hay pocas mujeres, pero las existen, que cometen agresiones sexuales por creerse dueños de los cuerpos del resto. Pero no se trata de gente que tenga un trastorno mental, por ejemplo, ¿no? No es una enfermedad, puede ser cualquiera que sin el adecuado Ese es el control. riesgo. Exacto, sin el adecuado control, sin el adecuado acompañamiento, etcétera, etcétera, pueda también cometer este tipo de delitos. Qué tema tan sensible, Marcela. Muchísimas gracias por esta entrevista. Te pido que, por favor, te despidas de los que están en nuestro periódico digital y en las redes sociales. Te agradezco muchísimo, Tatiana, les agradezco a los tiempos también por la cobertura. Estamos atentos, dispuestos a seguir conversando sobre esta y otras investigaciones. Y nuevamente queremos cerrar con estos días hemos estado tratando de hablar de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes con un lema que se llama Que la verdad nos mueva. Queremos movilizar a las personas para que hablemos con la verdad, para que podamos romper el silencio en torno a este tipo de agresiones en todos los niveles, en todos los sistemas y también discursivamente en los medios de comunicación que nos ayuden a hablar claramente de que si una persona camina por la calle en la noche no ha sido su culpa, que si una mujer bebe alcohol no es su culpa que la agredan sexualmente. Ese tipo de desmitificaciones son las que también esperamos en alianza con ustedes, los medios de comunicación. Sí, definitivamente nosotros estamos aliados y cuando quieran estamos para transmitir estos resultados, estas investigaciones, campañas, de toda esta índole en defensa de nuestra niñez. Amigos de los tiempos, volvemos en otra entrega informativa. Permiso.